Ciudad de México, 22 de febrero de 1913, 10:30 de la noche. Francisco I. Madero tiene 39 años. Lleva 2 días detenido en el Palacio Nacional. Afuera, el general Victoriano Huerta acaba de firmar un documento, que no es una orden militar, es una sentencia de muerte. Un automóvil negro sale del palacio en dirección a la penitenciaría de Lecumberri. Adentro van Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Los escoltan soldados del ejército mexicano, el ejército que Madero comandaba. El automóvil nunca llega a Lecumberri. Francisco I. Madero nació rico. Hacendado coahuilense, estudió en Francia, habló inglés desde niño y cuando leyó los libros de espiritismo que estaban de moda en 1900, se convenció de que tenía una misión divina: democratizar México. No era un militar, no era un estratega, era un hombre de 1,58 m de estatura, vegetariano, de voz aguda, que se enfrentó a Porfirio Díaz, el dictador más poderoso que México había visto en 40 años, con un libro. Ese libro se llamó La Sucesión Presidencial en 1910 y vendió 25,000 copias en un país donde la mayoría no sabía leer. En 1910 lanzó su candidatura presidencial bajo el lema Sufragio efectivo, no reelección. Díaz lo mandó arrestar. Madero escapó a San Antonio, Texas, y desde un cuarto de hotel lanzó el Plan de San Luis, llamado a la Revolución Armada para el 20 de noviembre de 1910. Lo que nadie esperaba es que México le respondiera. Emiliano Zapata en el sur levantó a los campesinos de Morelos. Pancho Villa en el norte tomó Ciudad Juárez con 500 hombres en una sola noche. Para mayo de 1911, Porfirio Díaz, 80 años, 30 de dictadura, el hombre que parecía eterno, renunció y se fue al exilio en un barco desde Veracruz. Nunca regresó. Madero ganó las elecciones en octubre de 1911 con el 99% de los votos. Entró a Ciudad de México en medio de una multitud de 100,000 personas que lo esperaban en las calles. Lloraban, le tiraban flores. Creían que la pesadilla había terminado. Tenía razón en una cosa: una pesadilla había terminado, pero la que venía era peor. 9 de febrero de 1913, domingo, 6 de la mañana. 2 generales porfiristas, Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, liberan a presos militares del campo militar número 1 y marchan sobre el Palacio Nacional. La guardia leal a Madero los rechaza. Ruiz es capturado y fusilado ese mismo día. Mondragón escapa con sus tropas hacia la Ciudadela, una fortaleza de artillería en el centro de la ciudad, y se atrinchera adentro con 2,000 hombres y suficiente munición para meses. Madero comete el error que lo mata. En lugar de nombrar a un general de confianza para retomar la Ciudadela, nombra a Victoriano Huerta. Huerta tiene 58 años. Es un general experimentado del Ejército Federal y es al hombre al que el embajador norteamericano Henry Lane Wilson lleva semanas visitando en secreto en su despacho. Durante 10 días, Huerta ataca la Ciudadela. Sus cañones disparan, sus soldados avanzan y la Ciudadela no cae. Los historiadores lo documentaron después. Huerta disparaba deliberadamente sobre los barrios civiles de la ciudad en lugar sobre el objetivo militar. Cada cañonazo que destruía una vecindad era un mensaje: Madero no puede protegerte. Las calles del centro de Ciudad de México amanecen llenas de cadáveres civiles cada mañana. Mujeres que salieron a comprar pan, niños que cruzaron una calle en el momento equivocado, hombres que fueron al trabajo sin saber que afuera había una guerra. Los hospitales se saturan el tercer día. El quinto día ya no hay donde enterrar a los muertos. Madero gobierna desde el Palacio Nacional sin entender que el cerco no lo están tendiendo los rebeldes de la Ciudadela,
lo está tendiendo su propio general. El embajador norteamericano Henry Lane Wilson recibe en su residencia a Huerta y a Félix Díaz, sobrino de Porfirio, la noche del 17 de febrero. Firman el Pacto de la Embajada. No es un tratado de paz. Es el acuerdo sobre cómo van a repartirse el poder después de que Madero desaparezca. 18 de febrero de 1913. Huerta cita a Madero a una reunión en el Palacio Nacional. Le dice que todo está bajo control, que los rebeldes van a rendirse, que México puede respirar. A las 3 de la tarde de ese mismo día, mientras Madero almuerza en sus habitaciones, los soldados de Huerta entran al palacio. Arrestan al presidente en su propia sala de juntas. Arrestan al vicepresidente Pino Suárez en el pasillo. A ninguno de los dos les permiten hacer una llamada telefónica. Esa noche, Huerta manda un telegrama al gobernador de cada estado. Me hice cargo del Ejecutivo. Así, sin más explicación, como si tomar el gobierno de México fuera un trámite administrativo. El Senado mexicano, el mismo que Madero había juramentado proteger, vota esa noche para reconocer a Huerta como presidente. La sesión dura menos de 40 minutos. Algunos senadores votan sin saber exactamente qué están aprobando. Otros lo saben perfectamente y votan de todas formas. Madero firma su renuncia el 19 de febrero. Le prometen a él y a Pino Suárez salvoconducto para salir del país con sus familias. Es una mentira. A las pocas horas de firmar, les informan que la promesa no se puede cumplir por razones de seguridad. Durante 3 días, Madero y Pino Suárez permanecen detenidos en el palacio. Sus familias intentan negociar. El cuerpo diplomático interviene. Cuba ofrece asilo. Madero escribe una carta a su madre desde su celda improvisada. No te preocupes, todo va a estar bien. Es la última carta que le manda. 22 de febrero, 10:30 de la noche. El mayor Francisco Cárdenas, 29 años, oficial del Ejército Federal, recibe la orden de Huerta personalmente. Transportar a los presos al penal de Lecumberri. La orden tiene una segunda parte que no está escrita en ningún papel. 2 automóviles negros salen del Palacio Nacional. Madero en el primero, Pino Suárez en el segundo. Cada uno custodiado por soldados armados. Las calles de Ciudad de México están vacías a esa hora. Nadie los ve pasar. Los vehículos se detienen en la esquina trasera de la penitenciaría de Lecumberri, no en la entrada principal, en la esquina trasera, donde no hay guardias, donde no hay testigos, donde no hay registro. El mayor Cárdenas hace bajar a Madero del automóvil. Le dice que hubo un intento de rescate y que tuvieron que repeler el ataque. Es el pretexto acordado de antemano. Madero lo mira. Tiene 39 años. Estudió en Francia. Habló con presidentes. Desafió a un dictador con un libro. Y en este momento, sabe exactamente lo que está pasando. Le disparan por la espalda. A Pino Suárez, a unos metros de distancia, segundos después. La versión oficial que publica Huerta el día siguiente habla de un intento de rescate que obligó a los custodios a defenderse. Ningún testigo lo corrobora, ningún herido entre los custodios, ninguna evidencia del grupo de rescate. El cadáver de Madero tenía el tiro de entrada en la nuca. México amaneció el 23 de febrero de 1913 con un nuevo dictador y 2 cadáveres que nadie se atrevía a reclamar. Huerta duró 16 meses en el poder, porque lo que no calculó es que México tenía todavía 3 hombres que no habían terminado de pelear. Venustiano Carranza, en el norte, desconoció a Huerta desde el día siguiente. Zapata, en el sur, tampoco lo reconoció. Y Pancho Villa,
El mismo que tomó Ciudad Juárez con 500 hombres, estaba armando la División del Norte, con un ejército que ningún dictador había visto en este continente. La revolución no había terminado, apenas empezaba su capítulo más brutal. ¿Qué pasó cuando Pancho Villa decidió que ya era suficiente? La toma de Zacatecas. 23,000 hombres contra una ciudad amurallada. La batalla más grande de toda la Revolución Mexicana y la que selló el fin de Huerta para siempre. Eso es lo que viene en el próximo video de Crónicas Bélicas México.